Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a continuar con los cursos de Interacciones e Historia de los Sistemas Terrestres de la Facultad de Ciencias y de Geología Histórica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En este video vamos a concluir con la era paleozoica y vamos a ver los eventos más importantes del Paleozoico superior. El Paleozoico superior está compuesto por dos periodos: el Carbonífero, que abarca desde los 354 millones de años hasta los 290 millones de años, y el Pérmico, que comienza hace 290 millones de años y termina hace 251 millones de años. En el resumen que nos presenta Stanley en este capítulo, podemos observar que hay una gran radiación de organismos marinos. Vamos a observar braquiópodos y crinoideos, que si bien existen hasta nuestros días, su diversidad no va a ser tan importante como lo es actualmente. También vamos a observar amonoideos, y los arrecifes van a estar formados por corales rugosos y tabulados. A mediados de este periodo vamos a observar un cambio en la química de los mares. Vamos a pasar de mares calcíticos a mares aragoníticos, lo cual tiene como resultado que los organismos que forman arrecifes cambien. A partir de este cambio de química, las algas y las esponjas van a ser los principales organismos formadores de arrecifes. En tierra, lo que podemos observar es que las plantas se van a empezar a diversificar, a tal grado que la cantidad de vegetación que existe es muy grande, y esto va a tener como consecuencia la formación de depósitos de carbono, los cuales, como dato curioso, van a ser los detonantes de la revolución industrial a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y también vamos a ver el surgimiento de un nuevo grupo de plantas llamadas gimnospermas. Por otra parte, los anfibios van a tener una gran diversificación, y a finales del Carbonífero, principios del Pérmico, van a aparecer los reptiles junto con la innovación del huevo amnioto. Además, a mediados del Pérmico va a surgir otro grupo llamado pelicosaurios o reptiles mamíferoides. Otro evento importante se va a presentar en forma de orogenia, que se conoce como la orogenia allegheniana. Y el último evento que vamos a revisar es la extinción masiva que se da a finales del Pérmico. Esta extinción se va a presentar en dos eventos: el primero durante el Guadalupiano y el segundo a finales del Pérmico. Como podemos observar aquí, hay algunos grupos, como es el caso de los fusulínidos, los corales rugosos y tabulados, que no van a sobrevivir a esta extinción. Por otra parte, tenemos organismos como braquiópodos, briozoarios y amonoideos, que van a presentar sobrevivientes. En el caso particular de los amonoideos, estos van a diversificarse durante el Mesozoico. Retomando un poco lo que se vio durante el Devónico y el Paleozoico medio, recordemos que existe un grupo de peces llamados ripidistios, los cuales van a dar origen a los primeros anfibios, y en la imagen de la derecha podemos ver algunos ejemplos de estos peces. Aquí tenemos cómo se da la evolución de peces a anfibios. Tenemos un pez llamado Eustoenesperon, que va a dar paso a un animal llamado Tiktaalik. Tiktaalik se encontró en 2004 en Canadá y representa el eslabón perdido entre peces y anfibios, debido a que va a presentar características similares a la de los peces, como la ausencia de dedos y la presencia de aberturas branquiales, y características similares a la de los anfibios, como una cabeza plana con las fosas nasales en la parte superior, además de que se va a observar que va a empezar a desarrollar una cintura escapular. Y finalmente vamos a tener a los primeros anfibios, como es Ictiostega. Estos animales ya van a presentar una cintura escapular y una cintura pélvica que les va a permitir el desarrollo, que les va a permitir caminar en tierra firme. En esta otra imagen vemos los cambios que se han dado de una aleta a una extremidad.
Vemos que comparten huesos como son el húmero, el radio y la ulna, que lo que ha sucedido es que cambian de forma y de posición. En el caso de Tiktaalik también vemos que va a empezar a aparecer los dedos o lo que va a dar origen a los dedos. Estas extremidades de Tiktaalik se cree le permitían impulsarse sobre el nivel del agua para poder tomar bocanadas de aire. En el caso de las extremidades ya de los anfibios, vamos a ver que ya van a presentar dedos. En el caso de Ictiostega, presentaba 7 dedos. Y también es importante mencionar que los anfibios son los primeros vertebrados en colonizar la Tierra. Esto va a significar una gran diversidad de formas y tamaños muy grandes a comparación de los anfibios actuales. Se cree que Ictiostega alcanzaba 6 metros de largo. Sin embargo, al igual que los anfibios actuales, como son las ranas, estos animales necesitaban de los cuerpos de agua para poder reproducirse. En esta gráfica ya la hemos revisado a lo largo del curso y se observa el cambio en la química de los océanos. Vamos a observar que a principios del Carbonífero vamos a pasar de océanos calcíticos a océanos aragoníticos que se van a extender hasta mediados del Jurásico. Recordemos que en los mares aragoníticos la concentración de magnesio va a ser mayor que la de calcio. Si vemos los mares aragoníticos, la concentración de magnesio y calcio es similar. También hay que recordar que durante los mares aragoníticos, la tasa de expansión del piso oceánico y los niveles eustáticos van a ser bajos. Debido a esto podemos inferir que durante los mares aragoníticos encontramos supercontinentes, y en este caso podemos deducir que se van a presentar durante el Carbonífero y el Pérmico las últimas etapas de integración del supercontinente Pangea. En esta diapositiva encontramos algunos de los organismos marinos del Paleozoico superior. Vamos a tener esponjas calcáreas, briozoarios y fusulínidos, al igual que crinoideos. Todos estos organismos se van a ver beneficiados por el cambio en la química de los océanos. En el caso particular de las esponjas, los briozoarios y los fusulínidos van a ser formadores de arrecifes. Los crinoideos también se conocen como lirios de mar y van a ser los organismos junto con los fusulínidos, que van a tener su mayor diversificación. En el caso particular de los fusulínidos, son un grupo particular de foraminíferos que empieza su diversificación a finales del Carbonífero y se extiende durante todo el Pérmico. Van a tener tamaños muy variables, desde algunos cuantos milímetros hasta 10 centímetros de largo, y debido a esto van a ser considerados fósiles índice de estos periodos. Bueno, esta es otra gráfica que ya también la hemos visto a lo largo del curso. Hay que recordar que el 1 se refiere a los niveles de dióxido de carbono actuales. Y retomando un poco la gráfica, vamos a ver que el Paleozoico lo vamos a empezar con los niveles más altos de dióxido de carbono que ha habido en la Tierra. Sin embargo, a partir del Devónico comienza un descenso del CO2. Esto es debido a la colonización de tierra firme por parte de las plantas. Y como podemos observar, durante el Carbonífero y el Pérmico tenemos los niveles más bajos de dióxido de carbono que han existido en la historia de nuestro planeta. Esto se debe a que no existían los suficientes descomponedores para degradar la gran cantidad de materia orgánica que había en este entonces, y esta falta de descomponedores trajo como consecuencia la creación de grandes reservorios de carbono que impidieron que el CO2 regresara a la atmósfera. Bueno, en esta imagen tenemos una reconstrucción de un bosque carbonífero, en el cual podemos observar algunas plantas como son los helechos o estos árboles llamados lepidodendron, los cuales alcanzaban a medir 30 metros de alto y cuyo tronco presentaba un particular patrón de rombos. Durante este periodo
Al quedarse el dióxido de carbono atrapado en los reservorios y no regresar a la atmósfera, los niveles de oxígeno comenzaron a aumentar considerablemente, llegando a ser un 33% más altos que los niveles actuales. Y esta gran cantidad de oxígeno tuvo como consecuencia que algunos insectos, como esta libélula llamada meganeura, alcanzaran grandes tamaños. En el caso de meganeura, su tamaño variaba de entre 75 centímetros a 1 metro de largo de ala a ala. En esta gráfica de aquí observamos la historia evolutiva de los grupos más importantes de plantas terrestres durante el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Nos damos cuenta que durante el Paleozoico y principalmente en el Carbonífero, las plantas más abundantes van a ser aquellas que se reproduzcan a través de espora, es decir, que necesiten estar cerca de cuerpos de agua. Algunos ejemplos son los licopodios, los helechos, que todavía existen hasta nuestros días, y los esfenópsidos. En algún punto durante el Carbonífero apareció un nuevo grupo de plantas llamadas gimnospermas, también conocidas como plantas de semilla desnuda. De los primeros grupos que se reconocen son los cordaites. También tenemos a las coníferas, en donde podemos encontrar a los pinos y araucarias actuales, que se encuentran en latitudes altas de nuestro planeta, y las cícadas, que vamos a hablar un poco más de ellas durante el Mesozoico. Aquí vemos algunos ejemplos de coníferas gimnospermas fósiles y algunas actuales. Tenemos este fósil en donde se observan hojas aciculares similares a la de los pinos actuales. Esta es una estructura actual que se conoce como cono y es en donde se van a producir las semillas de las coníferas que posteriormente van a ser arrojadas al viento para su dispersión. Y este árbol de aquí es del grupo de los cordaites, que produjeron grandes bosques alejados de los cuerpos de agua. Y aquí vemos cómo es el desarrollo de una semilla. Tenemos el embrión, que va a estar rodeado por endospermo. Una vez que la semilla está a punto de germinar, observamos que el endospermo ya es una capa muy delgada. Esto se debe a que el embrión se lo comió, y porque de ahí obtuvo las sustancias nutritivas que necesitaba para crecer. Y la importancia de la semilla en esta historia es que le va a permitir a las plantas independizarse de los cuerpos de agua para su reproducción. Y esto va a ocasionar que las plantas se puedan desarrollar en diferentes ambientes y no dependan del agua para reproducirse. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de Helicoprión, que es un tiburón prehistórico que apareció durante el Carbonífero y se extinguió en el Triásico. Para México, los fósiles que se han encontrado en los estados de Puebla, Coahuila y Chihuahua significan los registros más antiguos de un vertebrado en el país. Debido a que solamente se han encontrado estas espirales con los dientes, pues no sabemos exactamente la apariencia de este tiburón, por lo cual se han propuesto varias reconstrucciones. Una de ellas nos representa a Helicoprión con la espiral hacia adentro y otra con la espiral hacia afuera. Como dato curioso, al igual que los tiburones actuales, Helicoprión producía dientes a lo largo de toda su vida. Entonces, en las espirales vamos a encontrar a los dientes más viejos al centro y los dientes más nuevos van a estar en los extremos. Y antes de hablar del origen de los reptiles, vamos a retomar algunos aspectos geológicos importantes de este periodo. Vamos a tener que a mediados del Carbonífero, hace 370 millones de años, Gondwana va a empezar a migrar hacia el norte, hasta chocar con lo que era Euroamérica. Esta colisión va a ocasionar el cierre del Mar Réico, como se observa en esta parte, y va a dar origen a una orogenia, que dependiendo de a quién le preguntemos es el nombre que nos van a dar. Si le preguntamos a alguien que vive en Norteamérica, nos van a decir que es la orogenia allegheniana o apalachana. Un europeo nos va a decir que es la orogenia variscana o herciniana, y si le preguntamos a un geólogo mexicano,
nos va a decir que es la orogenia Marathon Ouachita. Con el cierre del Océano Reico, la formación de Pangea va a estar prácticamente completa y se va a completar a finales del Pérmico cuando Siberia choque con Euroamérica. También hay que resaltar que debido a esta posición vertical de los continentes vamos a tener climas muy contrastantes. En los polos se van a desarrollar glaciares y se van a tener temperaturas bajas, mientras que en las zonas ecuatoriales el clima iba a ser cálido y seco. Y bueno, aquí abajo vemos ya una imagen de cómo quedó constituida Pangea a principios del Triásico. Y bueno, retomando a los reptiles, tenemos que el registro más antiguo se da en el Carbonífero superior y rápidamente se van a establecer como organismos de suma importancia, ya que además de reemplazar a los anfibios como los animales terrestres dominantes, van a ser la base de muchos grupos que han sido importantes, como lo son los dinosaurios y por consiguiente las aves, los reptiles voladores y los reptiles marinos como los ictiosaurios. También van a dar origen al grupo de las tortugas, de los cocodrilos, de las serpientes, de las iguanas y las lagartijas, y un grupo que se conoce como tuátaras que vive en Nueva Zelanda. Pero el grupo que nos interesa y al que nos vamos a enfocar es el que se conoce como Pelicosauria o reptiles mamíferoides, porque es a partir de estos animales que van a surgir los mamíferos. Pero antes de hablar de estos reptiles mamíferoides, tenemos que hablar de la gran innovación que presentaron los reptiles, que es el huevo amnioto. Este huevo tiene varias membranas, entre las que se encuentra el amnios, que es un fluido que va a proteger al embrión contra los golpes, la yema, que es esta parte amarilla, que va a brindar el material nutritivo de reserva, el corión, que es esta parte azul clara, que va a rodear al embrión, a la yema, y en ella se va a llevar a cabo el intercambio de gases, y vamos a tener esta bolsita conocida como alantoides, que es donde se van a depositar los materiales de desecho. Y bueno, la importancia del huevo es que debido a que le brinda al embrión las condiciones necesarias para su desarrollo, le permitió a los reptiles ya no depender de cuerpos de agua para llevar a cabo su reproducción, como es el caso de los anfibios, y esto les permitió adaptarse a climas más secos. Entonces, retomando lo que ya se ha visto en estas clases, podemos decir que la evolución de la semilla hace 70 millones de años en el Devónico tardío y la aparición del huevo amnioto de los reptiles en el Pérmico temprano son dos de las innovaciones más importantes, porque permitieron ya sea a las plantas o a los animales no depender del agua para reproducirse, y esto tuvo como consecuencia que tuvieran una gran dispersión en tierra firme y en diferentes ambientes. Bueno, en esta imagen que observamos aquí tenemos una representación de un paisaje del Pérmico. Tenemos algunos anfibios a las orillas de cuerpos de agua y la tierra está dominada por reptiles y reptiles mamíferoides como Dimetrodon. Además observamos que la vegetación sigue sin parecerse a lo que conocemos actualmente y que es más parecida a la vegetación del Carbonífero. Bueno, los reptiles mamíferoides van a presentar características muy diferentes a la de los reptiles. Tenemos que van a empezar a perder sus escamas y van a desarrollar el pelo. También van a tener vértebras cervicales fusionadas, lo cual les va a ayudar a presentar una postura erecta en comparación a los reptiles. Su cerebro va a empezar a aumentar de tamaño y la mandíbula inferior va a estar formada por un solo hueso. Además, ciertos huesos de la mandíbula se van a incorporar al oído medio,
para formar el yunque, el martillo y el estribo, lo cual le va a brindar a los mamíferos una mejor audición. Otras características de los reptiles mamíferoides son el paladar secundario, que permite que se pueda masticar y respirar al mismo tiempo, y una diferenciación de los dientes. Si nosotros observamos los dientes de un cocodrilo, nos daremos cuenta de que son todos iguales. Sin embargo, al observar nuestros dientes, vemos que tenemos incisivos, colmillos y molares, los cuales van a tener funciones específicas. También se cree que estos animales eran endotérmicos, es decir, que ya podían regular su propia temperatura y que presentaban cuidados parentales. Aquí tenemos ejemplos de reptiles mamíferoides, el Dimetrodon, el Ophiacodon y el Pristerognathus, de los cuales el Dimetrodon va a ser el más conocido. Muchas veces a este animal lo vamos a encontrar en exposiciones de dinosaurios. Sin embargo, hay que recalcar que Dimetrodon no es un dinosaurio. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bueno, porque pertenece a un grupo diferente y principalmente porque vivieron en tiempos distintos. Los dinosaurios van a aparecer hasta el Triásico, mientras que Dimetrodon se va a extinguir a finales del Pérmico, por lo cual es imposible que hayan existido durante el mismo periodo de tiempo. Y si comparamos las tres imágenes, nos vamos a dar cuenta que Dimetrodon y Ophiacodon presentan una apariencia más reptiliana a comparación de Pristerognathus. Esto se debe a que este último pertenece a un grupo particular de reptiles mamíferoides conocidos como terápsidos, los cuales van a dar origen a los mamíferos durante el Cretácico. El último tema que vamos a ver es la extinción del Pérmico, también conocida como la Gran Mortandad, debido a que en ella se extinguieron aproximadamente el 96% de las especies. En la gráfica podemos observar 9 eventos de extinción masiva, los cuales suceden en intervalos de aproximadamente entre 25 y 27 millones de años, según cálculos astronómicos. Sin embargo, en lo que queda del curso, nosotros solamente vamos a revisar la extinción permotriásica, la triásico-jurásica, la del Cretácico-Paleógeno y la extinción del Cenozoico con la era del hielo. Esta última extinción no es considerada masiva debido a que no se pierden una gran cantidad de especies, pero el ser humano ya está presente cuando sucede esta extinción, por lo cual la vamos a ver en este curso. ¿Y cuáles son las causas probables que se han presentado para explicar la extinción del Pérmico? Pues son 3. La primera es un impacto meteorítico. La segunda es una gran actividad volcánica. Y la tercera es un aumento de temperatura que va a desencadenar eventos anóxicos en los océanos. También se ha manejado un cuarto escenario en donde no es una causa en particular la que desencadena la extinción, sino que son la suma de diferentes causas. Y bueno, vamos a ver a detalle cada una de estas causas. La primera es la de un impacto meteorítico. La evidencia de un impacto a finales del Cretácico ha llevado a los científicos a proponer que las diferentes extinciones masivas pueden ser ocasionadas por impactos. En el caso del Pérmico, se han propuesto los cráteres del Bedout y en Australia y el cráter Wilkes Land en la Antártida. Sin embargo, la evidencia que se ha encontrado alrededor de estos sitios no es suficiente para determinar que los cráteres hayan sido formados por impactos meteoríticos y que estos hayan desencadenado la extinción. También la falta o la ausencia de iridio pues descartaría que se trate de que la extinción haya sucedido por un impacto. También se ha manejado que el impacto o el cráter haya estado en corteza oceánica. Sin embargo, la corteza oceánica más antigua que tenemos
es de 250 millones de años. Entonces, si el impacto hubiera ocurrido en el océano, pues el cráter ya hubiera desaparecido debido a la subducción. Y se puede concluir que el impacto meteorítico, pues todavía no hay evidencia suficiente que nos indique que fue lo que ocasionó esta extinción. La siguiente causa es una gran actividad volcánica en dos regiones. La primera es en China, en donde se encuentran las Meishan Traps, que cubren un área de 500 kilómetros cuadrados. Esta actividad se ha datado alrededor de los 260 millones de años, lo que coincide con el Guadalupiano. Entonces se ha propuesto que estas traps de Messiaen fueron responsables del primer evento de extinción durante el Guadalupiano. Sin embargo, la mayor actividad volcánica se da a finales del Pérmico en las Siberian Traps. Estas cubren un área aproximada de 2 millones de kilómetros cuadrados y si no tomáramos en cuenta la erosión, se cree que pudieran ser alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, la gran actividad volcánica de estas provincias ocasionó un aumento en la concentración de CO2 atmosférico y esto trajo como consecuencia un aumento en la temperatura global del planeta. Además, se cree que debido a las Siberian Traps, el magma cuando iba ascendiendo pudo haber incendiado depósitos de carbono, lo que ocasionaría que se liberara todavía más dióxido de carbono a la atmósfera. Y el último escenario que se ha manejado es el del derretimiento de hidratos de metano. En esta imagen vemos cómo el metano se encuentra congelado. Aquí es importante mencionar que a cierta profundidad y temperatura dentro del océano, el metano se puede congelar para formar estas estructuras. Entonces, aquí, al aumentar la temperatura global con el vulcanismo en Siberia, ocasionaríamos que los hidratos de metano se derritieran y que estos liberaran una gran cantidad de metano tanto a los mares como a la atmósfera. Una vez que se liberara el metano, la cantidad de oxígeno en los mares empezaría a disminuir hasta llegar a ser anóxicos, es decir, que no tuvieran oxígeno. Y debido a la falta de oxígeno y a la acción de las bacterias metanogénicas, los océanos se volverían euxínicos. Esto quiere decir que las concentraciones de de ácido sulfídrico aumentarían considerablemente y el ácido sulfídrico también llegaría a la atmósfera. Y este es un resumen en donde conjuntamos la actividad volcánica y cómo se relaciona con lo que sucede en el océano. Tenemos los traps siberianos que van a liberar calor de manera directa e indirecta. Esto va a ocasionar un calentamiento del océano. Este calentamiento del océano va a propiciar que se derritan los hidratos de metano y se llegue a la catástrofe del metano. Este metano también se va a liberar a la atmósfera. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a tener que el aumento de CO2 metano en la atmósfera va a ocasionar un calentamiento global que también va a contribuir al calentamiento del océano. Al calentarse el océano, se va a empezar a estratificar las aguas y vamos a llegar a un punto de anoxia en los océanos.
al no haber oxígeno, la biota marina va a ser aniquilada y las bacterias reductoras de sulfatos y metanogénicas van a empezar a producir tal cantidad de ácido sulfídrico que también se va a liberar a la atmósfera, pero también va a aumentar a la concentración en los mares. Entonces, todos estos factores conjugados pues llevan a un envenenamiento tanto del agua como del aire que ocasiona la gran extinción del Pérmico. Son muchos los grupos de animales que se ven afectados en esta extinción. Están los reptiles mamiferoides, que la gran mayoría se extingue, pero va a haber un pequeño grupo que logre pasar al Mesozoico, y lo mismo va a suceder con los ammonoideos. Dentro de los animales que se van a extinguir por completo, vamos a tener a los corales rugosos, a los corales tabulados y a los fusulínidos, que llegaron a ser importantes constructores de arrecifes. Y también vamos a tener la extinción de los trilobites. Los trilobites, como lo vimos durante todo el Paleozoico, fueron animales que aparecen en el Cámbrico, y es en el Paleozoico inferior donde van a tener su mayor diversidad, y a partir del Ordovícico van a empezar a declinar. Sin embargo, van a lograr sobrevivir hasta el Pérmico, cuando finalmente se extinguen con esta extinción. Y bueno, aquí tenemos un resumen de los puntos más importantes. Vamos a verlos rápidamente, pero yo les recomiendo que los lean con calma para que queden claros. Entonces, el Paleozoico superior va a estar formado por los periodos Carbonífero y Pérmico, y es durante este periodo donde se va a dar la última etapa para la culminación de la formación de Pangea. Vamos a tener un cambio en la química de los océanos, lo que va a influir en los organismos que van a formar los arrecifes. Va a haber una gran vegetación durante el Carbonífero, vamos a tener licopodios, sigilarias, helechos con semilla, y lo más importante es que a finales del Carbonífero vamos a tener el desarrollo de las gimnospermas. Además, vamos a comparar que la reproducción mediante esporas y semillas, enfocado a entender que la expansión de las plantas de las líneas de costa hacia las zonas de montaña o alejadas de los cuerpos de agua se da gracias a la semilla. También vamos a ver que hay importantes glaciaciones a finales del Carbonífero debido a la posición vertical que tenían los continentes en este momento. Vamos a tener que a finales del Carbonífero es la origen y evolución de los reptiles y cuál es la importancia del huevo amnioto, que, como lo mencionamos, pues es similar a la de la semilla. Otra cosa importante pues son los reptiles mamiferoides y la importancia que van a tener en la evolución de los mamíferos, y finalmente la extinción permotriásica, que fue una extinción súbita y que se tienen dos eventos registrados, el primero durante el Guadalupiano y el segundo a finales del Pérmico, y pues un pequeño resumen de cada una de las causas que se manejan. Por mi parte sería todo, y con esto terminamos de ver la era paleozoica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.